Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traigo el primer capítulo del curso gratuito sobre la economía de la empresa. Comencemos con las funciones de la empresa en la economía. Antes de eso, demos una definición de empresa. Aunque existen una multitud de definiciones, ya que es una realidad diversa, cambiante y compleja, no obstante, desde una perspectiva de economía de la empresa, que es lo que a nosotros nos interesa, la empresa se puede definir como la unidad básica de producción, cuya función es crear o incrementar la utilidad de los bienes, utilizando para ello un conjunto de factores productivos que son coordinados por el empresario. Bien, teniendo clara la definición de empresa, podemos observar que de los componentes de esta definición se desprenden las 4 funciones que las empresas desarrollan en nuestra sociedad. Número 1. Las empresas coordinan los factores de producción. Para cubrir nuestras necesidades es imprescindible poner de acuerdo y coordinar a múltiples especialistas, comprar maquinaria y equipos adecuados y adquirir las materias primas que se requieren. Por ello, tal como está organizada nuestra sociedad, es necesario que existan instituciones que lleven a cabo esa tarea de coordinación. Estas instituciones son las empresas, cuya primera función consiste en coordinar los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital, con objeto de producir los bienes y servicios que necesitamos. Número 2. Crean o aumentan la utilidad de los bienes. Al transformar las materias primas en productos más elaborados, las empresas cumplen la importante función de crear o aumentar la utilidad de los bienes, es decir, incrementar su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. Esto es así porque los bienes no existen en la naturaleza en la forma adecuada para su consumo, es decir, hay que transformarlos en bienes capaces de satisfacer nuestras necesidades. Pongamos un ejemplo para que se pueda ver más claro. El árbol, que está en la naturaleza, no nos sirve como mesa hasta que se transforma en tableros y patas, y estos se ensamblan en muebles que posteriormente alguien transporta y distribuye hasta cerca de donde vivimos. Desde este punto de vista, crean utilidad tanto la empresa que produce la madera como la fábrica que monta el mueble. También crea utilidad la agencia de transportes que lo traslada hasta el establecimiento comercial que nos lo sirve, en el tiempo y lugar adecuados. Por lo tanto, las empresas, al crear utilidad, lo que están haciendo es añadir valor a los bienes. A medida que son más útiles, se incrementa su valor y, en consecuencia, el precio que se está dispuesto a pagar por ellos. Número 3. Las empresas asumen riesgos. Las empresas asumen el riesgo de pagar por adelantado los recursos que necesitan para realizar a cabo su actividad. Por ejemplo, la empresa paga por adelantado los salarios a sus trabajadores, facturas de sus proveedores de materias primas, intereses de préstamos concedidos. Esto provoca que, si los productos que elaboran no los consiguen vender por diversas circunstancias, estarían las empresas perdiendo una gran cantidad de dinero. Número 4. Las empresas crean riqueza y generan empleo. Las empresas cumplen con una importante función social al contribuir al desarrollo económico de la sociedad. Crean empleo y generan rentas, desarrollan investigaciones e innovaciones que aumentan la calidad de los bienes y servicios, mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos. En conclusión, las empresas llevan a cabo importantes funciones en la economía. Crean o aumentan la utilidad de los bienes, asumen riesgos, coordinan los factores de producción y crean riqueza y generan empleo. Es por ello que las empresas son imprescindibles en nuestra sociedad. Espero que este vídeo les haya servido de gran utilidad y si es así, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de todos los capítulos de esta nueva serie. Cualquier duda o sugerencias, por favor déjalas en los comentarios y te las responderé con mucho gusto.